Ah, por eso es importante que ustedes conozcan a la gente aduanal, que yo prefiero, yo a veces los clasifico, yo digo que hay divos y hay trabajadores. Los divos son los que conoces solamente en foto, prácticamente en los folletitos que te traen a presentar, y conozco a los agentes aduanales que se arremangan y dicen va para adelante, yo te enseño, yo te ayudo, y normalmente es quien está, el agente aduanal que normalmente está yendo a todas las juntas, o muchas juntas de CAREM o de la CLA, y están en constante actualización, y son los que te mandan los comentarios y te dicen te aplica o no te aplica, independientemente que tengas agente aduanal, tengas consultor en comercio internacional o no lo tengas. Bien, benchmarking en la logística internacional. Bueno, ¿cuáles serían nuestros resultados esperados? Bueno, la reducción de tiempos, agilización de los procesos logísticos, se acortan los eslabones de la cadena, como lo comenté. Se incrementa la velocidad de reacción y por consiguiente se flexibiliza la cadena de suministros. Y la respuesta a las necesidades de los clientes, se reducen inventarios y por consiguiente se mejoran las finanzas de la empresa. Esto suena bien bonito, de verdad que suena muy bonito, pero hacerlo es un poquito más difícil de lo que parece. Sin embargo, es importante saber que estamos hablando de que estamos tratando de conseguir el mejor proveedor. No estamos hablando el proveedor probablemente ni el más caro y que tiene toda la mesa puesta con todas las navieras y con todos los subproveedores de transporte, sino también básicamente que tenemos pues que básicamente revisar aparte los costos. Obviamente el costo logístico lo más aterrizado, lo menos digamos lo menos inflado que eventualmente podemos tener, porque sí llega a ser una carga financiera verdaderamente grande para las empresas. Hay empresas, no voy a decir nombres, pero hay empresas donde estuvieron a punto de cerrar gracias a que efectivamente tenían un costo logístico impresionante de un 20 y tantos por ciento, y esto por supuesto que estaba matando a la empresa. ¿Por qué? Porque eventualmente ese dinero, si nosotros lo reconocemos, el transporte internacional, la agencia aduanal, pues, no tienen en realidad un valor agregado, no lo tienen. El valor agregado, desde mi punto de vista, lo puede tener un consultor en comercio exterior, pero no lo tiene en sí el transporte son un costo finalmente, ¿no? Que estos costos sean los más apegados a la realidad, los más apegados a las necesidades de nuestra empresa, que nos dé un resultado muy muy eficiente. De esa manera, mientras más lean, mientras más esbeltas sean estos procesos, obviamente tendremos una cadena de suministro mucho más flexible. Eso nos permite estar un poco mejor a la vanguardia. Me pongo un poquito a pensar sobre todas esas preguntitas que iban orientadas en que si solamente era para los productores, como comenté, no necesariamente. En un momento dado, por ejemplo, para los transportistas y para las personas por ejemplo, los agentes aduanales o eh, las personas de comercio internacional, los consultores en comercio, también ellos necesariamente tienen que ver cuáles son sus inputs, decimos en inglés, bueno, sus entradas, sus procesos de entrada, sus proveedores, que necesariamente siempre puede haber un proveedor, si es de servicios igualmente, un proveedor de IT, un proveedor de no sé, inclusive de sus eventos. Hay quien organiza sus eventos de manera separada y dicen, bueno, necesito una persona que maneje el marketing, por ejemplo. Y entonces, todo este tipo de situaciones es importante que cada uno vea cuáles son sus entradas y que éstas sean pues las más adecuadas a nuestro negocio. No necesariamente tiene que ser el más caro, no necesariamente tiene que ser el que más procesos tenga implementados, probablemente sea a lo mejor un proceso simple pero eficaz, y de eso también se trata, ¿no? Que el benchmarking no necesariamente te da, o el resultado no es necesariamente el que tú tengas un proveedor, el proveedor idóneo no necesariamente tiene que ser el más caro, ni necesariamente el que tiene las mejores prácticas, eh, pero que estos a su vez sean demasiado caras, ¿no? Me pregunta
Ana, creo que es Ana también. Tenemos dudas, entendemos claro las ventajas del benchmarking, pero ¿nos podría mencionar algunas desventajas de este? Bueno, yo creo que si un benchmarking no es manejado correctamente, es decir, sin la imparcialidad, sin la objetividad que es manejado, obviamente la información puede ser errónea y puede ser malinterpretada, y hay personas que dirían, pues vamos a utilizar sus armas contra ellos mismos, o no sé, situaciones por el estilo. Pero yo lo que comento es que yo le veo más ventajas que desventajas. Desventajas yo solamente veo que eventualmente puede haber alguna situación de alguna empresa o algún otro competidor que diga, es que ellos no saben hacer esto, y yo sí lo hago y no sé qué. ¿En qué tanto te puede perjudicar esto? Pues probablemente sí te pueda perjudicar, pero como lo comenté antes, sí es muy importante que uno tenga cierto nivel de madurez, conozcamos bien nuestras fortalezas interiores al interior de nuestra empresa, sea cual fuera esta, de servicios o de productos, y que nosotros eventualmente podamos combatir esta parte que pudiera ser lo negativo, digamos, del benchmarking. A mí me parece que en aras de esta mejora continua, en aras de esta calidad en el servicio y en la calidad del servicio al interior de nuestra empresa o de nuestras empresas, nos va a permitir tener pues prácticamente unas relaciones sumamente favorables dentro de nosotros mismos, tener mejores y más robustos procesos, y sobre todo pues tenemos ya niveles competitivos más importantes. Cada vez es fortalecerse básicamente. Ahora vamos en el benchmarking, en el proceso de desaduanamiento o el proceso aduanal. Como ustedes saben, originalmente, bueno, nosotros tenemos dos maneras de cómo hacer nuestro desaduanamiento, proceso de desaduanamiento. Uno es a través de agentes aduanales y otro es a través de apoderados aduanales. En este caso, básicamente estoy hablando del benchmarking del proceso de desaduanamiento a través de agentes aduanales. Y bueno, en el benchmarking del proceso de desaduanamiento o despacho aduanal contra licitación sobresalen los siguientes puntos: reconocer las fortalezas y debilidades o de los agentes de los agentes aduanales concursantes, considerando la aduana donde se desempeña. Esto es interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un agente aduanal es fronterizo? Un agente aduanal fronterizo tiene ciertas actividades. Son casi, se puede decir que hablan en dos idiomas. Usted hablan el español y el spanglish. Y a veces es interesante, ¿no? Porque su manera de vivir y de hacer las cosas es bastante diferente. Por ejemplo, a la agente aduanal que toda la vida ha despachado por Veracruz o por Altamira, o el agente aduanal de Manzanillo contra el de Lázaro Cárdenas, y así, ¿no? En fin, tenemos una gran diferencia. Por ejemplo, agentes aduanales que manejan los aeropuertos, son diferentes velocidades. Ustedes saben perfectamente que cada proceso es diferente. En cada aduana, por ejemplo, tipo marítima, tenemos una serie de movimientos que para la desconsolidación, primero el atraque del buque, luego que la desconsolidación el que bajen todos los contenedores, luego si traemos carga suelta, pues la descontenerización, y en fin, y empezamos a tener toda la serie de maniobras. Entonces es un tiempo mucho más largo que el que puedes hacer en un despacho del aeropuerto, por ejemplo. E inclusive estos agentes aduanales normalmente llegan a tener a lo mejor muy buenas relaciones con cada una de las aduanas a las cuales están adscritos. Y es importante que ustedes sepan que estos agentes aduanales, si les ofrecen varias plazas, que estas en donde estén bien posicionados, estén bien reconocidos. De otra manera, a veces tenemos un problema. Yo en particular estamos pasando por ahí, o nosotros estamos pasando un pequeño problema en Altamira, que es un puerto muy muy eficiente y mucho más económico que las maniobras que se hacen, por ejemplo, en Veracruz. Eso lo tengo probadísimo, es uno de los primeros ejercicios de benchmarking que yo hice en la planta. Y desgraciadamente, por ejemplo, ahorita el agente aduanal, cuando se ha presentado algún tipo de problema, no ha podido solucionar bien porque no tiene tanta influencia, tanta fuerza dentro de la aduana de Altamira. Y yo, por ejemplo, he tenido que acudir a otras personas, por ejemplo, la gente de API Altamira, para poder solucionar este problema. Si hubiera tenido un agente aduanal con suficiente presencia y capacidad, yo no hubiera tenido que intervenir y buscar otra ayuda adicional. Sin embargo, bueno, hay que hacerlo cuando necesitamos sacar un embarque súper urgente, ¿no?
o crítico o con un problema en particular. Las relaciones al interior de su confederación, ya sea la CAREM o la CLA. Ustedes saben que hay dos confederaciones, o probablemente no lo sepan. Normalmente todo el mundo sabemos únicamente de la CAREM, pero existe también la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Es muy bueno que tengamos competencias, ¿no? La competencia entre ellos también es importante. Sabemos que la CAREM tiene muchísimos recursos y sabemos que la CLA a lo mejor tiene menos recursos, pero tiene otras ventajas. Y yo les invito a que ustedes entren a los portales, conozcan las capacidades que tiene cada una de las confederaciones y vean y evalúen a cualquiera de sus agentes aduanales y sepan a cuál de las dos confederaciones importantes de México están afiliados. Y también ustedes van a poder saber en un momento dado la capacidad de convocatoria o la fuerza que pueden tener de acuerdo a la cantidad de asociados que tiene cada uno. Sin embargo, no necesariamente el número es calidad. Estamos hablando de que la calidad y el número en un momento dado puede haber una gran diferencia. Yo pienso que a veces es muy importante dar la oportunidad a todo el mundo para poder saber realmente cuáles son las ventajas, en realidad cuáles son las ventajas que tiene cada uno de este tipo de agentes aduanales, porque son diferentes. Dice, las que tienen las relaciones que tienen, las relaciones que tienen con los administradores y subadministradores de las aduanas. Esto es bastante importante. ¿Qué pasa con un agente aduanal que de pronto no se lleva bien con el subadministrador o el administrador de la aduana? Créanme que sí, en realidad a veces tenemos, desgraciadamente, en México todavía seguimos viviendo esta partecita donde las relaciones entre nosotros son muy importantes, las relaciones con nuestros, por ejemplo, en este caso las relaciones públicas, las relaciones políticas en este caso, son verdaderamente determinantes para poder hacer algo o dejar que se haga algo. Tenemos la ley y por supuesto que esta nos ampara, sin embargo hay veces que también dependemos mucho del criterio de la autoridad que tenga en esa aduana de descripción, entonces por consiguiente tenemos ahí un pequeño problemita. Si llegado el momento nuestro agente aduanal es uno más, que no está reconocido, que no tiene ninguna influencia, puede llegar a lo mejor y el subadministrador o administrador en cuestión puede ayudar, pero a lo mejor no tiene suficiente probablemente influencia y le puede decir, no, pues no te puedo hacer nada con tu trámite, lo siento mucho, espérate a la fila o lo que sea. Cuando nosotros sabemos que a veces no podemos esperar ni un día más o ni siquiera horas más para poder liberar un embarque, ¿no? Sobre todo los que estamos ahí. Dice, las alianzas que tienen con otros agentes aduanales, corresponsales o de respaldo. Es importante, yo tengo la costumbre de hacer a veces dentro de las negociaciones, por ejemplo, llego a tener 3 aduanas, o sea, manejamos 5 aduanas ahorita de entrada. Por cierto que les quiero comentar que ya empezamos a usar la aduana de Querétaro, eso también es algo bastante bueno, comercial. Esto fue bastante interesante el proceso y la verdad bastante económico. Nos estamos cerrando de aquí al próximo año $61,000, me parece bastante interesante. Bien, esto es importante que sepamos. Los agentes aduanales, como ustedes saben, tienen ciertas aduanas de descripción únicamente. Si nosotros en un usuario, como en el caso de DIL, son 5 aduanas y nada más puede cubrir 3, pues obviamente tenemos 2 por ahí bailando. Entonces es importante que a lo mejor en estas negociaciones que tengo de grupo, me digan, sí, yo te voy a atender estas con mi patente propia, pero las otras 2 con corresponsal. ¿Qué nivel de corresponsalía tienen? ¿Qué nivel de entendimiento? ¿Qué nivel de respaldo tienen cada uno? Pues sí es muy importante. ¿Qué pasa? Pues desgraciadamente los agentes aduanales, como cualquier otro hijo de vecina, les puede pasar, llega una auditoría y lamentablemente les puede tocar a lo mejor que les suspendan la patente, ¿no? Les pueden suspender la patente y entonces ¿qué hace? ¿Todas las operaciones se van a quedar detenidas? Pues por supuesto que no. Entonces por eso es que tenemos las sociedades civiles en las cuales los demás, todo agente aduanal tiene agentes aduanales corresponsales o de respaldo y eso les permite seguir trabajando sin tener ningún problema.